El Euribor ya ha superado el 4%. No es la primera vez que lo hacen estas últimas semanas, últimos meses, pero la verdad es que mantiene una tendencia al alza que preocupa mucho. Ya preocupaba antes, hubo una pausa debido a la crisis bancaria en Estados Unidos, que tuvo algún que otro contagio en Europa, concretamente en Suiza, pero una vez ya superado ese miedo y esa incertidumbre, el Euribor ha vuelto a aumentar decididamente, está ya por encima del 4% y vamos a analizar por qué está ocurriendo esto y también cuáles son las medidas que se prevén adoptar por parte de los banqueros centrales, en este caso el Banco Central Europeo, para ver el final de esta escalada del Euribor. Un Euribor que sigue asfixiando no solo a hogares y a familias, sino también a empresas. No lo podemos olvidar. Muchas veces en los que nos critican que denunciemos el aumento del Euribor, dices que estáis pensando en la familia y eso es algo social, hay que preocuparse por la economía. Pues no, incluso hablando solo estrictamente de la economía, aunque los hogares son parte de la economía, a las empresas también les está saliendo más caro endeudarse. Autónomos, pequeñas empresas, pymes, y eso hay que decirlo también, que el aumento del Euribor, que es consecuencia directa del aumento del tipo de interés oficial por parte del Banco Central Europeo, es una barbaridad. Está asfixiando a familias y a empresas y encima para no lograr el objetivo que pretendía lograr, que era atemperar la inflación. Porque sí, la inflación lleva tiempo bajando, como tantas veces he comentado en este programa, pero no está bajando por que se haya aumentado los tipos de interés, está bajando por otro tipo de factores, como la reducción del precio de energía a nivel internacional, como la reducción del precio de los alimentos a nivel internacional, de momento nacional muy poco, y los tipos de interés, incluso reconocidos, como veremos a continuación, por los propios banqueros centrales, es que no ha bajado apenas por aumentar los tipos de interés, ¿no? Entonces, como digo, se está asfixiando a familias y a empresas también para nada. Y cuando digo para nada, digo para no cumplir el objetivo premeditado o anunciado, porque sí que está sirviendo para otra cosa y es para enriquecer a los de siempre, a la élite financiera, que es probablemente el objetivo velado, oscuro, de las decisiones de los banqueros centrales. Probablemente no la única, hay una parte de incompetencia, hay una parte de dogmatismo, de fe, de seguir realizando las mismas políticas que le marcan los manuales de economía del siglo XX, que no se han actualizado absolutamente para nada, y hay otra parte ideológica, hay otra parte de, oye, si aumentamos los tipos de interés, esto viene bien a los ahorradores, que somos nosotros, que somos los de la élite financiera, y viene mal a los deudores, ¿no? Que suelen ser las personas que no tienen ingresos y que necesitan endeudarse para llevar a cabo su actividad en su familia o en su empresa, ¿vale? Entonces, vamos a ir analizando este recorrido y estas noticias para aportar información y sobre todo responder a la pregunta de ¿cuándo va a bajar el Euribor? ¿Cuándo demonios va a bajar el Euribor? Porque ya llevamos un poquito más de un año en el que no para de aumentar. Entonces, esa pregunta vamos a poder responderla aquí de forma tentativa. Y como digo, apoyándonos en datos, en gráficos, en ilustraciones de todo tipo para que veáis que esto no es un canto aquí sin ningún tipo de respaldo científico, sino que hay solidez detrás, ¿no? Aquí tenéis, primero de todo, la noticia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque creo que ya sabéis perfectamente que la eurozona, el Banco Central Europeo, lo que hace es seguir la estela del Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal. Entonces, ha habido un hito histórico, al menos recientemente, y es que la Reserva Federal ha parado el aumento del tipo de interés. Esto es algo que más o menos se esperaba, pero sigue siendo noticiable, porque después de un año y pico aumentando los tipos de interés a un ritmo exagerado, lo que ha hecho ha sido pausar esta escalada. Que la pause, que es algo positivo, sería mucho más positivo que lo bajara, por supuestísimo, que lo hubiese dejado al 0%, pero bueno, que no siga aumentándolo es muy positivo. Recuerdo que están ya allí en Estados Unidos en torno al 5%, es decir, están todavía bastante por encima de los niveles en los que nos encontramos en España, que rondamos el 4%, España y la eurozona, pero al menos ya estamos viendo cómo esto acaba muy lentamente. Y lo malo es que aunque sea una pausa, el propio banquero central allí en Estados Unidos ha dicho que va a haber más aumentos probablemente de tipo de interés. Entonces era como, bueno, un respiro, eso es lo que ha dicho, ¿no?
Pero tiene una serie de proyecciones que todo el mundo las puede ver, están publicadas, yo las comparto aquí por parte de la Reserva Federal y podemos ver cómo incluso para este mismo año de 2023 tienen previsto alguna subida del tipo de interés oficial del dinero, pero no muy elevada, es decir, si está ahora en torno al 5%, la subirían, como veis ahí, al 5,6% a final de este año, 2023, es decir, una, dos o tres subidas como mucho, pero pequeñas. Y este es el plan, luego puede ocurrir un montón de cosas, obviamente, puede haber otra crisis bancaria, de bancos pequeños, de bancos medianos y que den marcha atrás, ¿no? Pero estos son los planes publicados por la Reserva Federal. Como veis, para el año 2024 ya lo irían bajando al 4,6% a final de ese año y para el año 2025 planean que esté en el 3,4% y para el medio o largo plazo en el 2,5%. Tengo que decir que estas proyecciones nunca se cumplen, pero al menos nos sirve un poco para entender por dónde van los tiros. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que incluso en el peor de los escenarios posibles, en Estados Unidos, en el año 2024, ya van a bajar los tipos de interés. En el peor escenario posible. Van a bajar poco y va a ser poco notorio y no va a ayudar mucho a la familia y a la empresa, pero al menos ya iríamos viendo una reducción de los tipos de interés en el peor escenario posible, insisto, porque si hay una crisis o ocurre cualquier otra cosa, como que haya una recesión profunda, prolongada o nubes ahí en el horizonte, entonces podrían reducirlo antes y de una forma más acelerada. Como decía antes, el Banco Central Europeo va a seguir su estela, así que para el año 2024 el Euribor bajará. Eso es casi con total seguridad. Claro, queda mucho para el año 2024, más de 6 meses. Y además no sabemos bien si ocurrirá mucho más tarde que Estados Unidos, ¿no? Podría ser al final de 2024, pero lo que parece claro es que en el año 2024 el Euribor comenzará a bajar. Y, insisto, en el peor de los escenarios posibles. ¿Por qué han detenido este aumento de los tipos de interés en la Reserva Federal en Estados Unidos? Pues porque la inflación ya no les está preocupando tanto como antes. Fijaos aquí, recuerdo, se suele utilizar la tasa interanual de la inflación, del IPC, o de su equivalente en este caso en Estados Unidos, y fijaos que para el último dato de mayo está en el 4%. El 4% es ya algo que se aproxima mucho al 2%, y recuerdo que esto es una tasa interanual, que en realidad si miramos los incrementos de la inflación en los últimos meses en Estados Unidos, que ha sido muy pequeña, es decir, ocurre algo parecido a lo de Europa, y es que una vez acabadas las causas que originaron la inflación, que son el precio de energía, sobre todo a nivel internacional, pues lo que ocurre es que la inflación también se acaba acabando, o sea, la causa originaria desaparece y ya solo quedan los ecos de la inflación. Lo que pasa es que si lo miras a tasa de variación interanual, que lo que te está diciendo es cuánto ha variado los precios en el último año, pues entonces lo vas viendo poco a poco. Para esto tenéis vídeos en mi canal de YouTube en el que explico con mucho detalle otro tipo de indicadores, como por ejemplo la inflación espontánea, que nos diría, o instantánea, perdón, instantánea es el nombre que se le ha dado, que es la inflación reciente en los últimos meses, para ver un poco por dónde van los tiros en el futuro, porque hablar de lo que ocurrió hace 12 meses en un contexto en el que los precios cambian muy rápido no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en realidad los bancos centrales se suelen fijar más en la tasa de inflación subyacente, que es esa misma del IPC o su equivalente, pero cuando quitas los elementos más volátiles, ¿vale? Los elementos más volátiles como podría ser la energía y los productos básicos. Bueno, pues ¿en qué nivel está la tasa de variación interanual en Estados Unidos de la inflación subyacente? Pues un poquito por encima del 5%, como podéis ver aquí en este gráfico. Entonces, no es que sea alarmante, muchísimo menos, como veis, lleva tiempo cayendo a nivel de variaciones interanual, y esto se debe sobre todo a que, como he explicado muchísimas veces, la tasa de inflación subyacente es un retardo, va con retardo con respecto a la inflación normal, ¿no? Cuando el episodio inflacionario ha sido originado por la energía. Entonces no tiene por qué ser preocupante, y a la vista está que el Banco Central de Estados Unidos ha pausado este aumento de los tipos de interés porque ya no le preocupa tanto que haya una tasa de inflación subyacente del 5%. Bien, eso por Estados Unidos. Como digo, la semana pasada pausaron, era una reunión, se reúnen y dicen, ¿lo subimos o no? Bueno, pues lo pausaron.
¿Qué ha pasado 2 días más tarde en el Banco Central Europeo? Bueno, pues que ahí se han reunido y en vez de decir lo pausamos, lo han subido. Parten desde niveles más bajos, de hecho lo han subido hasta el 4%, un aumento pequeño en realidad, 0,25%, pero que sigue siendo una etapa de un incremento muy acelerado, el más acelerado de toda la historia y en el que más escalones se han subido en los tipos de interés. Aquí podéis ver en este gráfico cómo para luchar contra la inflación, que es el objetivo que pretenden, aunque sea una locura hacerlo a través de los tipos de interés, fijaos toda esa escalada que se ha dado de tipo de interés que ya se va frenando al menos, pero si lo comparáis con otras situaciones, que es verdad que se partía desde niveles más altos, pero fijaos, justo antes de la crisis del año 2008, los tipos de interés oficiales en la eurozona estaban en el 4%, en el mismo nivel en el que están ahora. Pero es que si nos vamos un poco atrás, que en el año 2001 hubo una crisis económica importante, no tan importante como la del año 2008, pero bastante importante, ¿dónde estaban los tipos de interés? En el 4%, 4,5%. Fijaos que estamos ya acercándonos a unos niveles muy peligrosos porque pueden provocar desequilibrio en el mercado bancario, el mercado financiero en general e incluso en la economía en general, ¿no? Como sistema macroeconómico, capitalista que necesita pues funcionar de una determinada forma. Si tú impides que la gente pueda endeudarse de una forma fácil, pues le estás quitando el combustible a la maquinaria, ¿no? ¿Y cómo está la inflación en la eurozona? Pues un poquito por encima, en tasas de variación interanual, insisto, un poquito por encima de la inflación en Estados Unidos. Aquí lo podéis ver, ¿no? Está un poquito por debajo del 6% en el último dato, cuando en Estados Unidos está por el 4%. También empezaron allí antes con la inflación. Es decir, que en la eurozona vamos con un poco de retraso con respecto a Estados Unidos casi en todo, ¿no? En la inflación, en aumentar los tipos de interés, en bajarlos también. ¿Y cómo está la subyacente? Pues la subyacente está muy parecida a la de Estados Unidos. Y esto es importante, porque los banqueros centrales siempre, y esto se puede ver en sus propios documentos, en sus propias declaraciones, hacen hincapié en que la inflación que importa a la hora de la política monetaria, aumentar o bajar los tipos de interés, es la subyacente. Entonces, en la eurozona tenemos una tasa de variación subyacente que está bajando en términos interanuales, insisto, y que está en el mismo nivel en el que está la de Estados Unidos. Y allí ya han detenido el aumento de tipo de interés, aunque sea de forma temporal. Entonces, crítica al Banco Central Europeo por seguir aumentando los tipos de interés, pues estoy haciendo la crítica convencional dentro de sus propios postulados ortodoxos de hay que bajar los tipos de interés cuando ya no hay tanta preocupación por la inflación, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener demasiado en esta crítica porque siempre hablo de lo mismo, ¿no? De que no se debería haber aumentado los tipos de interés nada, ni un ápice, ni un punto porcentual, al igual que lo ha hecho Japón. Japón sigue con un tipo de interés cercano al 0%, no ha asfixiado a familias y a empresas y encima tiene la inflación más baja de todo el planeta, prácticamente, que es la demostración empírica, palpable, ahí está, no se puede ni siquiera refutar. Si se lo planteáis a alguien de la derecha que os diga, no, hay que aumentar los tipos de interés para reducir la inflación, le ponéis el caso de Japón y le estalla la cabeza porque no lo entiende, porque no cuadra con sus planteamientos ortodoxos que han leído los manuales económicos del siglo XX, no se han actualizado absolutamente en nada, planteárselo porque les va a volar la cabeza. Como digo, no se debería haber aumentado nada los tipos de interés y esto, si queréis profundizar en ello, tengo otros vídeos en mi canal. Aquí ahora me gustaría centrarme en la evolución del Euribor. En este gráfico podéis ver que ya se ha superado el 4%, aunque se superó hace unos meses, pero se detuvo esa escalada por esa crisis bancaria iniciada por el Silicon Valley en Estados Unidos. ¿Qué es el Euribor? Así de una forma muy sencilla para aquel que no lo controle tanto. Es un indicador que mide en términos promedio a cuánto se prestan los bancos entre sí, ¿no? Entonces, claro, tened en cuenta que el Banco Central Europeo, que es la única institución que crea el dinero de forma originaria, pues si dice, oye, os voy a prestar dinero al 4%, e incluso si me dejáis dinero os lo voy a revalorizar al 4%, parecido, ¿vale? El 4% es el término medio entre lo que presta el Banco Central Europeo y entre lo que remunera los depósitos. Pero da igual, para esta explicación basta lo que he dicho. Si el Banco Central Europeo te va a ofrecer una remuneración del 4% y tú eres un banco y le pides dinero a alguien,
no va a estar muy lejos del 4%, porque si quieres dinero puedes ir al Banco Central Europeo, te lo va a prestar al 4%, y si tú quieres depositar tu dinero como banco en el Banco Central Europeo, te lo va a remunerar cerca del 4%. Entonces los bancos tienen que jugar con eso. Por eso el Euribor está siempre siguiendo el tipo de interés de referencia, porque no puede ser de otra forma. Ningún banco privado es tan tonto de prestar dinero más barato que lo que podría prestarle al Banco Central Europeo. Y al contrario, ¿no? Ningún banco va a ser tan tonto de pedir un crédito a un banco, a otro banco, por encima del 4% cuando el Banco Central Europeo se lo puede prestar a esos niveles, ¿no? Entonces, esta explicación un poco técnica la dejo aquí para que entendáis que el Euribor es una variable política. Política. Hay gente que dice, el Euribor está aumentando, está bajando, como si eso fuese la nube o el anticiclón que se aproxima a nuestro territorio. No tiene nada que ver, no es un fenómeno meteorológico ni de la naturaleza. Es simplemente una decisión política de los señoros que están en el Banco Central Europeo, que encima son casi todo hombres, y se reúnen y dicen, que el tipo de interés oficial va a aumentar. Ya está, es una decisión política de ellos y los bancos van detrás, de forma obligada por la explicación que acabo de dar. Entonces, el Euribor en el 4% es simplemente eso, es el reflejo. Y por cierto, y esto ya lo he comentado en más de una ocasión, se ha sancionado muchas veces a bancos por manipular el Euribor, por inflarlo, porque a ellos les viene bien, ya que todos los préstamos se referencian en el Euribor y ganan más dinero si está más alto, ¿no? Entonces, eso para que quede ahí claro, que no es solo una decisión política por parte de los banqueros centrales, sino que incluso está constatado que bancos privados manipulan el Euribor, o sea, que es una decisión política al cuadrado, ¿vale? No es una decisión o un efecto meteorológico o de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué ha pasado entonces con la respuesta de Christine Lagarde con respecto a estos nuevos tiempos que corren en los que la inflación baja, pero seguramente no tan rápido como les gustaría? Pues aquí tenéis un titular en el que podéis más o menos ver cuál es su posicionamiento. Lagarde, Banco Central Europeo, avisa de que vienen más subidas de tipos y pone el foco en los salarios. A ver, ¿qué es esto? Pues lo que podéis ver ahí, el Banco Central Europeo planea seguir subiendo los tipos de interés de forma absolutamente absurda, contraproducente para la economía, contraproducente para familias y empresas, pero ahí está. Y encima pone el foco en los salarios, ¿vale? Que esto ya es el acabose, precisamente porque en algunas de sus declaraciones, tengo un vídeo en Twitter que retuiteé, aquí os lo pongo, no lo voy a poner ahora para no perder el hilo, pero lo podéis ver en cualquier momento, lo dejaré también subido. Si entendéis el inglés, perfecto, porque es entender las declaraciones de Christine Lagarde, que dice claramente que la inflación recientemente está viéndose impulsada sobre todo por los beneficios empresariales, porque las empresas están aumentando los precios para sacar tajada del asunto, ¿vale? Entonces la propia presidenta del Banco Central Europeo ha señalado algo que era tabú hasta hace muy poquito tiempo, y era que las empresas aprovechan en momentos de inflación para aumentar más los precios, como los consumidores se lo van a comer con patatas porque creen que es algo ineludible y que no se puede evitar, pues entonces se aprovechan y aumentan los precios más de la cuenta. Pues esto ha sido señalado por el Banco Central Europeo, por su presidenta Christine Lagarde. ¿Y cuál es su respuesta? Vamos a preocuparnos por los salarios. O sea, es que es lamentable, es que de verdad, es que es tristísimo, es que es indignante, es que es cabreante hasta más no poder, porque están haciendo ahora un diagnóstico que se aproxima más a la realidad, y es que la inflación está ahora disparada, o mejor dicho, en su mayor parte explicada por los beneficios empresariales, y en vez de meterle mano o hacer declaraciones en ese sentido de vamos a intentar que los estados le metan mano a los beneficios, dice, cuidado con los salarios. Y esto es simplemente la consecuencia de utilizar manuales de economía del siglo XX que siempre han dicho, si hay inflación es por culpa o de la demanda o de la cantidad de dinero creada o de que los trabajadores están pidiendo mucho salario. Pero jamás de los jamases han dicho que la inflación puede ser consecuencia de que las empresas estén aumentando los precios simplemente por avaricia, simplemente por protegerse frente a fenómenos de inflación o por lo que sea. Y eso es lo que ahora están diagnosticando. Bien, aleluya, después de muchísimo tiempo sin reconocerlo, y sin embargo no actúan en consecuencia. Siguen señalando los salarios. Que encima, ¿qué es eso de señalar los salarios? ¿Qué es eso de señalar los salarios?
Ahora veremos algunos datos para que veamos que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo que quieren hacer es empobrecer al máximo a la clase trabajadora, que ya está siendo muy afectada por la inflación, porque en realidad no les debe estar interesando absolutamente nada resolver la situación de otra forma, que sería reduciendo los beneficios empresariales o limitando precios o cualquier cosa. Pero es que no, siguen poniendo el foco en los salarios, que es lamentable, por lo que sobre todo veremos ahora con los datos. Pero antes de eso, que la inflación está siendo ahora espeleada por los beneficios empresariales es un secreto a voces, que hasta ha reconocido la patronal, aquí la tenéis, la patronal española, la COE, admite, leo literalmente el titular, que los beneficios empresariales han acelerado la escalada de los precios, en su propio informe, en sus propias declaraciones, hasta la patronal, que es la representación de las empresas, las culpables de que ahora esté aumentando la inflación. Porque si estas empresas no fuesen tan avariciosas, estoy hablando en términos generales, no de todas las empresas, si no fuesen tan avariciosas, tendríamos ahora menos inflación, sobre todo en los alimentos, ¿vale? Entonces, esto es algo reconocido a voces, pero en vez de actuar en consecuencia, la única propuesta que he visto por ahí importante es la de Sumar, como analizaremos a continuación un poco más tarde, que es, vamos a fijarnos en cuánto ganan las empresas, porque es que ni siquiera tenemos datos, como nunca ha preocupado a la teoría económica convencional y ortodoxa ver cuánto dinero ganan las empresas, porque no creen que sea una causa de la inflación, pues no tenemos datos. Pues lo primero que hay que hacer es preocuparnos porque haya datos. ¿Recordáis ese debate sobre Mercadona está aumentando los precios más de la cuenta o no? Pues no había forma humana de responderlo porque no hay datos, porque no se les ha exigido ni pedido a las grandes empresas. Eso sí, los salarios sí se les exigen y como suban un poquito más de la cuenta, ¡pum! Ahí que te pego, ¿no? Pero, como digo, los beneficios son la otra parte de la ecuación. Hay que tenerlos en cuenta y nunca se han tenido en cuenta. Y fijaos, el caso paradigmático, excepcional de España, este gráfico que quizás lo veréis un poco pequeño, son las empresas, perdón, las economías más importantes del mundo occidental. España está abajo en el centro y la barra verde es el margen empresarial y son barras que explican la contribución al incremento de los precios. Entonces, comparad con cualquier otro país. Estos son datos de la OCDE, ¿vale? Son datos oficiales, no son datos míos ni de cualquier otro comunista rojo o bolivariano que haya por ahí. No, son datos de la OCDE y fijaos, ¿cuál es la comparación entre España y el resto de países? Está claro, en España las empresas están sacando tajada de la inflación de una forma mucho más importante que el resto de economías. Y lo vemos ahí en los datos, fijaos claramente. Esas barras verdes en España es que saltan a los ojos. Y fijaos que la otra parte, importante que serán los salarios, los que siempre han culpado de aumentar la inflación, en España es que no está, ni se le ve. Quizás ahí en el último trimestre hay un poquito de barra, ¿no? En el último trimestre de 2022, si no me equivoco, eso es. Pero la parte explicativa es que las empresas se están forrando, están aprovechándose de la inflación. Y aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es que las empresas en España tienen menos competencia entre sí, tienen mayor poder de mercado, hay más oligopolio, hay más monopolios incluso, y dicen, pues si puedo aumentar los precios y la gente lo va a soportar, lo hago. Y eso es lo que ocurre en España, que se suma a que tenemos también muy poco poder de negociador por parte de la clase trabajadora. En España muchas menos organizaciones sindicales que en otro tipo de países, sobre todo en comparación con Francia. Fijaos, ahí Francia, que está en medio a la izquierda, podéis ver cómo la barra roja es importante, porque lo que están haciendo es luchar contra el capital, contra los empresarios, para en ese reparto de los costes de la inflación, pues que no salgan perdiendo tanto, ¿vale? Entonces la barra verde es más pequeña, la barra roja es más grande en términos generales. En España los empresarios nos están dando una paliza como siempre, ¿vale? Porque esto es estructural, venimos de 40 años de dictadura, una mala transición, y entonces el poder está en los empresarios, no en los trabajadores. Por eso también hay que cambiar eso. Si no se cambia eso, difícilmente habrá resultados diferentes. Y vamos a ir terminando con esta cuestión de los salarios, porque no solo ocurre en España, como habéis podido ver en ese gráfico, pero es que en términos generales, en la eurozona, hay una pérdida de capacidad adquisitiva importantísima por parte de los trabajadores. Así que, ¿a qué viene esto de Lagarde de decir hay que poner el foco en los salarios? Los salarios no es lo que está empujando la inflación al alza, y además, si no te preocupas de aumentar los salarios, lo que estás haciendo es empobrecer a la clase trabajadora. Recordad que la inflación originada por un incremento del precio de la energía significa que nuestro país, que importa energía, es decir, que la trae de fuera, la tiene que comprar de fuera en buena medida, sobre todo hidrocarburos, pues es más pobre, ¿vale? Porque tiene que comprar algo de fuera que es más caro. Entonces,
ese incremento de pobreza, ¿cómo se reparte? ¿Todo para los trabajadores? ¿Todo para los empresarios? ¿A partes iguales? Pues actualmente, desgraciadamente, es casi todo para los trabajadores. Casi todo el incremento de pobreza para los trabajadores, porque los empresarios tienen la sartén por el mango. Entonces, ahí es donde hay que actuar para impedir que esto ocurra. Pero es que en la eurozona ocurre también. Y los empresarios se están llevando el ascua a su sardina. Y fijaos ahí, ¿no? Tenéis este gráfico en el que la barra azul es el indicador de precio, la barra rosa o roja son los salarios nominales y claro, cuando haces la diferencia te das cuenta que la gente está perdiendo poder adquisitivo. La previsión es que en el año 2023 haya también una pérdida de poder adquisitivo. En España ya se está recuperando un poco, a ver si hacemos un vídeo próximo sobre esto, pero no es para tirar cohetes. Y en el año 2024 un poco de recuperación, pero nada en comparación con todo lo que se está perdiendo, ¿no? Aquí os pongo otro gráfico en el que podéis ver que los países en peor situación son Italia, España, los Países Bajos y Portugal, en los que los precios están creciendo mucho más que los salarios, y eso es un problema. En el otro extremo estaría Francia, Bélgica, Grecia incluso, que esto es curioso, esto es digno de estudio. Y aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver pues esa pérdida de capacidad adquisitiva para el año 2022, cómo ha sido repartiendo por países, ¿no? España está en una muy mala situación, la tenéis ahí en negrita, pero es que hay países todavía mucho peor, como Estonia, Turquía, los Países Bajos, Grecia, México, Lituania. Al ver ahora Grecia, no sé si el otro gráfico, esto de GR, era Grecia o no, o a lo mejor es el Reino Unido en su forma de Gran Bretaña, no lo sé, tendría que verlo. Lituania, Letonia, ¿veis? Pero luego hay otros países que están un poco mejor que España, pero no mucho más, tampoco para tirar cohetes, ¿no? Quizás aquí el único que se salva sería Colombia, que es un país que habría que analizar en detalle, de la OCDE, y creo que revela claramente por dónde están yendo los tiros. Se está empobreciendo la clase trabajadora y a pesar de eso el Banco Central Europeo sigue señalando a los salarios como si fueran los culpables, como si fuera aquí, pues eso, el que tiene que pagar los platos rotos y los empresarios nada. Es que es asqueroso, es indignante porque es absolutamente ideológico, no es algo técnico, científico, no. Ellos se visten con su bata y su corbata y tal, como si estuviesen haciendo ciencia objetiva y rigurosa y aséptica, pero la realidad es que están haciendo ideología y lo que quieren hacer es que la clase trabajadora se empobrezca y los empresarios se enriquezcan. Y por último, para dejar esto ya finiquitado, el Banco Central Europeo ha reconocido en más de una ocasión que elevar los tipos de interés no sirve para reducir la inflación. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, ellos mismos dicen que elevar los tipos de interés no está sirviendo para reducir la inflación. De verdad que no me lo estoy inventando, sobre esto ya he hablado en otras ocasiones. El Banco Central Europeo es quien lo admite. El Banco de España ha sacado un informe recientemente en el que dice que aumentar los tipos de interés solo ha servido para reducir la inflación en 2 décimas. Absolutamente lamentable, absolutamente irrisorio, cuando precisamente esta misma institución, el Banco de España, ha sacado otro informe muy recientemente, casi a la vez que diciendo que las medidas aplicadas por el gobierno de coalición han reducido mucho la inflación, en más de 2 puntos porcentuales, no 2 décimas, que eso es para echarse a llorar. Entonces, el propio Banco Central, los propios organismos de los bancos centrales están diciendo que no sirve, y esto ya es algo que traje, aquí lo tenéis resumido, con eso ya acabo, un gráfico por parte del Banco Central Europeo en el que ellos mismos dicen, no, aumentar el tipo de interés tarda tiempo en afectar a la inflación. Esto es lógica pura, porque si sale más caro endeudarse, bueno, pues tú es que no necesitas endeudarte todos los días. Entonces puedes esperar a que pase el tiempo, a ver si se abarata la financiación y tal, pero en cualquier caso el impacto a la economía no va a ser inmediato, va a tardar. En el momento en que ya las empresas tengan que endeudarse, no le quede más remedio, las familias también, entonces pues tengan que dedicar menos dinero a otras cosas y se enfríe la economía. Aquí tenéis un gráfico en el que decían que en el año 2022 apenas se iba a reducir la inflación, en el año 2023 un poquito, como consecuencia de aumentar los tipos de interés, y en el año 2024 ya un poquito más, ¿no? Entonces, joder, si ellos mismos están diciendo que elevar los tipos de interés tiene un efecto, pero a muy largo plazo, es la demostración de que la inflación ahora mismo está bajando por otros motivos. Entonces, no se entiende, no se explica por qué siguen aumentando los tipos de interés. Me vengo por aquí y hago las conclusiones y terminaríamos. Como siempre digo, espero que las conclusiones hayan quedado muy claras. Son que el Euribor aumenta y ya ha superado el 4% por decisiones políticas, no por un fenómeno meteorológico. Es simplemente que
el Banco Central Europeo sigue aumentando el tipo de interés de referencia y los bancos van detrás a trompicones, no les queda otra. Entonces aumentan el Euribor porque está ligado con el tipo de interés de referencia. ¿Por qué lo siguen aumentando? Porque todavía les preocupa la inflación, a pesar de que ellos mismos dicen que elevar los tipos de interés apenas sirve para reducirla, al menos a corto plazo. Y se está reduciendo por otros motivos que tienen que ver con la reducción del precio de la energía, incluso de los alimentos a nivel internacional, y en absoluto por su política monetaria. Es decir, que están asfixiando a la gente y también a las empresas para absolutamente nada. Y para colmo, aparte de que se están dando cuenta de que las empresas por su avaricia están empujando la inflación al alza e impiden que baje más rápidamente, siguen preocupadas por los salarios. O sea, que es lamentable. Se están dando algunos pachos, como decía, hablar por fin de que los beneficios empresariales empujan a la alza la inflación es un éxito tremendo a nivel de teoría económica convencional. Pero la realidad es que eso es algo de boquilla, porque luego no cambian su discurso, no cambian sus políticas, siguen aumentando los tipos de interés. Esto es absolutamente lamentable. La única parte positiva de todo esto es que el Banco Central de Estados Unidos ya ha parado de aumentar los tipos de interés. Dice que va a ser una pausa temporal, ya veremos, pero la clave es que para el año 2024 seguro que empiezan a bajar los tipos de interés y por lo tanto también los indicadores de referencia en el mercado bancario como el Euribor. Y esto es en el peor de los escenarios, porque hace tiempo en este mismo programa hacíamos alguna encuesta de cuándo bajarán los tipos de interés, ¿no? ¿Cuándo bajará el Euribor? Y decíamos algunos que la segunda parte del año 2023 era probable. Eso sigue siendo probable. Pero la verdad es que hasta el año 2024 no lo vamos a ver con total seguridad y hay más probabilidad de que sea en el año 2024 cuando empiece a bajar el Euribor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.